vamos a hablar de una enfermedad más provocada por protobacterias. En este caso vamos a hablar del Glombing, que es el HLV de los cítricos, que esta palabra tiene su etiología, su origen en China, que significa enfermedad del brote amarillo. Como el nombre lo indica, es una enfermedad que se originó en Asia, tiene poder de ser una enfermedad devastadora, es muy destructiva y es la más importante o la que tiene mayor potencial de destructividad en los cítricos a nivel mundial. Una vez que esta planta es infectada, que ya vamos a mencionar cómo ocurre esto, las plantas se tornan comercialmente improductivas y terminan muriendo. Por lo tanto, es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta y además la vamos a usar como ejemplo de una de las técnicas de manejo que en el principio de Wetzel menciona como una erradicación. Este sería un caso emblemático de ese tipo de manejo en Argentina. Una de las cosas que tiene de importancia también, que además de afectar a los cítricos, afecta a una especie ornamental conocida como mirto, por lo que esta planta, al ser fuente o hospedero de la bacteria, está prohibida su comercialización para de esta forma también ayudar a controlar o manejar esta enfermedad. Los síntomas son variados, pero comienzan con una planta amarillenta de las ramas superiores, que ese es el nombre por el cual se lo apoda esta enfermedad, pero a medida que empieza ese síntoma, la planta va decayendo, empieza a mostrar las manchas verde claro, amarillentas en las hojas, defoliación, hojas de menor tamaño. En el caso de los frutos, lo más importante de los frutos es esa deformación que se produce y esa simetría que se forman los frutos, que además de esa simetría y esa deformación, los frutos no llegan a madurar nunca, quedan con una coloración verde por parches maduros y nunca llegan a producir esos altos contenidos en azúcar, por lo tanto queda con un contenido ácido. No se producen semillas y finalmente la planta, después de todos estos síntomas, termina muriendo. Muchas veces estos síntomas suelen confundirse con deficiencia o fitotoxicidad, por lo tanto su diagnóstico es algo complicado. Acá podemos ver uno de los principales síntomas, como habíamos mencionado, esos amarillamientos o esos parches amarillos y verdes, la simetría de los frutos, la baja capacidad de maduración, como los síntomas más característicos de esta enfermedad. El agente causal se habla es el género Candidatus libriobacter, con distintas especies asiáticas, americanas y africanas. La que tenemos presente en Argentina como más importante, o la única en Argentina, es la especie Asiaticus, y en teoría, según los hallazgos y lo que se ha encontrado a nivel mundial, es la más destructiva. Los principales vectores de esta enfermedad son del orden de los cílidos, como diaforina y triosa. Diaforina es la que está presente en Argentina, la que se la ha detectado en Argentina y en otros países de Asia. Y es importante mencionar que en algunos países se ha detectado el vector y no la enfermedad. Por lo tanto, vayan haciéndose una idea del manejo que podemos llegar a tener, en donde tenemos noción de una enfermedad que a nivel mundial es muy importante y que sabemos que el vector es diaforina o triosa. Entonces, a medida, a nivel nacional, por ejemplo el SENASA o el gobierno, hacen monitoreos constantes en busca de presencia de la plaga en nuevas zonas o en el caso de triosa si está presente, además de buscar casos asintomáticos positivos. Un problema que tiene esta enfermedad es que en el momento en que se produce una infección hasta que se manifiestan los síntomas, pueden pasar de 6 meses a 3 años. Eso hace mucho más complicado el manejo. Acá podemos ver la chicharrita, que es la
causal o la vectora de esta bacteriosis, de esta proteobacteria. Y acá podemos ver la forma típica de los huevos, que en muchos casos da confusión y muchos mencionan que estos son las obleas de la bacteria. Esta bacteria es una bacteria evitante del floema y no produce obleas, y lo que puede dar confusión es esta formación de estas masas de huevos. En cuanto al manejo, está totalmente restringido o abocado a monitoreos periódicos, en donde a medida que se va encontrando síntomas y se confirma el diagnóstico, se produce la erradicación de ese cultivo y a plantas que están adyacentes a esa planta enferma, para de esa forma empezar a limpiar o evitar que se propague esta enfermedad. Es importante o fundamental utilizar plantas de viveros certificados, ya que la propagación a nivel de vivero, además de la transmisión por este vector, puede contaminarse en los injertos o en la poda de brotes y demás. Por lo tanto, junto con el monitoreo a nivel mundial, la certificación a nivel de vivero es fundamental. Una vez que se encuentran zonas positivas, se establece un rango de peligrosidad, que esto se va actualizando con varias frecuencias en los años, y una vez que se van confirmando esos años, se establecen zonas rojas, en donde se hace un monitoreo exhaustivo y se van eliminando plantas aparentemente sintomáticas. También se buscan plantas sintomáticas en los patios de las casas, que son fuentes de reservorio de esta bacteria. También se hace un monitoreo muy exhaustivo del vector y de los viveros que producen esos plantíos. Y así se van haciendo zonas de riesgo fitosanitario. Por lo tanto, vemos que acá en la parte del norte argentino, del NOA, sobre todo la zona del litoral, es la zona más afectada por esta enfermedad. Estas son las principales fuentes o los principales centros argentinos principalmente que trabajan en esta enfermedad.